Algún día antes, cuando el gran rey en su forma de dragón y Lucina sobrevolaban el reino de Tayar, notaron que la ciudad estaba siendo atacada. El rey rápidamente buscó un punto elevado para evaluar la situación. Al observar desde lejos, vio soldados de Bryon entre las filas enemigas. Incrédulo, murmuró que le costaba creer que sus soldados pudieran haber atacado Tayar en su ausencia. Lucina, más prudente, le aconsejó esperar antes de sacar conclusiones. Algo no le parecía normal. Al examinar los enfrentamientos más de cerca, se dio cuenta con horror de que los guerreros de Tayar estaban luchando entre sí. Supuso que los Shifter probablemente estaban detrás de este ataque, pero quería estar segura antes de actuar, para evitar causar más confusión. Hakan, retomando su forma humana, le explicó a Lucina que aún quedaba polvo de halcón negro, un recurso valioso proveniente de la tribu de los Ralphs, en el palacio de Tayar. Juntos, decidieron ir allí rápidamente para conseguirlo. Después de pasar por la armería del palacio, Lucina le preguntó a Joacán si había tomado suficiente cantidad de polvo. Él respondió con seguridad que sería más que suficiente para su misión. Mientras la tranquilizaba, añadió con una promesa sincera que la protegería, costara lo que costara. Joacán supuso que los guerreros enviados al frente habían llevado consigo una reserva de polvo negro antes de partir. Instó a Lucina a darse prisa, pues su prioridad era identificar y neutralizar a los Shifter infiltrados en el Palacio Imperial, en lugar de aquellos presentes en la primera línea. Mientras caminaban rápidamente, vieron a una sirvienta vagando por los pasillos. Al observarla más de cerca, Hakan notó un detalle que despertó sus sospechas: el pendiente que llevaba la sirvienta. Reconociendo este signo distintivo de los Shifter, inmediatamente levantó su lanza y le ordenó a Lucina que cerrara los ojos. La sirvienta, visiblemente confundida, preguntó a Su Alteza qué ocurría, afirmando que se había perdido y que solo buscaba un refugio. Hakan, insistiendo, repitió su orden a Lucina, y luego, sin dudarlo, golpeó al Shifter con un golpe preciso de lanza. Luego dijo que no se dejaría engañar una segunda vez. Sorprendida, Lucina le preguntó cómo había adivinado que era un Shifter. Hakan explicó que el verdadero refugio estaba en la dirección opuesta y que la sirvienta llevaba los mismos pendientes que los Shifter que habían infiltrado Tayar en el pasado. De repente, vieron un grupo de soldados de Bryon acercándose. Hakan les ordenó identificarse de inmediato. Uno de los soldados respondió tranquilamente que no eran enemigos y que venían a encontrarse con el gran rey de Tayar. En ese momento, el príncipe heredero de Bryon se adelantó y se presentó, diciendo que se encontraban nuevamente, pero lamentablemente, en las trágicas circunstancias de un campo de batalla. Hakan lo reconoció de inmediato y recordó su último encuentro, marcado por cierta arrogancia por parte del príncipe. Esperaba que, desde entonces, el joven hubiera ganado en sabiduría. El príncipe de Bryon respondió con una ligera sonrisa, expresando su honor de que Hakan lo recordara. Añadió que, desde que el gran rey aceptó su solicitud en el pasado, había llegado a la conclusión de que los rumores sobre Joacán eran infundados. Hakan, impasible, respondió que se alegraba de ver este cambio de opinión, pero quería entender por qué el príncipe había venido a encontrarse con él cuando sus tropas atacaban su reino. El príncipe explicó que quería poner fin a esta guerra. Sin embargo, su padre, el rey de Bryon, se negaba a reconocer que no había justificación para atacar Tayar, a pesar de que su campamento estaba debilitado por los numerosos conflictos. Recordaba las órdenes incesantes de su padre, quien seguía ordenando nuevas ofensivas contra Tayar. El príncipe continuó revelando que el rey solo escuchaba los consejos de una mujer llamada Marisa, una consejera influyente que parecía haber tomado el control de sus decisiones. Por eso había venido a pedir ayuda al gran rey de Tayar. No quería ver a su pueblo seguir sufriendo pérdidas innecesarias por una guerra que él consideraba insensata, esperando encontrar un aliado para poner fin a esta locura. Hakan, compartiendo este sentimiento, asintió y confirmó que también buscaba evitar una guerra interminable y sacrificios innecesarios. Comenzó entonces a explicar la naturaleza de los Shifter, detallando sus capacidades de transformación.
El príncipe de Bryon y sus soldados, atónitos, se dieron cuenta de que nunca realmente habían creído en la existencia de los Shifter hasta ese momento. Hakan continuó especificando que, entre sus criaturas, Marisa era la más temible. Le costaba creer que el rey de Bryon hubiera sido manipulado por ella todo este tiempo. El príncipe, sorprendido, preguntó si Marisa era realmente un monstruo. Hakan asintió y respondió que era crucial revelar la verdadera identidad de Marisa al rey de Bryon, así como toda la información sobre sus acciones y poderes. Tal vez, al conocer la verdad, el rey lograría recuperar la razón. El príncipe entendió que esta delicada misión de persuasión recaía sobre él. Montando su caballo, el príncipe de Bryon galopó a gran velocidad hacia su campamento para enfrentarse a su padre. En el camino, recordó las palabras de Hakan y se dio cuenta de que Bryon nunca había tenido una verdadera oportunidad de ganar esta guerra. Entonces se preguntaba, ¿por qué su padre insistía en continuar un conflicto que parecía destinado al fracaso desde el principio? Al llegar al campamento, los consejeros del palacio se precipitaron hacia el príncipe, preocupados por el giro de los acontecimientos en el campo de batalla. Esperaban saber si la situación comenzaba finalmente a estabilizarse a favor de Bryon. El príncipe, evitando responder directamente, pidió enseguida ver al rey. Un consejero se acercó y, con voz preocupada, le explicó que el rey se había retirado a su refugio real bajo el pretexto de que no quería ver a nadie, ni siquiera a sus consejeros más cercanos. El príncipe, recordando las advertencias de Hakan sobre Marisa, se volvió inmediatamente suspicaz. Insistió en hablar con su padre en persona. Frente a la puerta del refugio, se anunció firmemente y le dijo al rey que venía a darle noticias cruciales sobre el campo de batalla. Al otro lado de la puerta, una voz le gritó que se fuera inmediatamente, rechazando cualquier contacto y afirmando que no quería ser molestado bajo ninguna circunstancia. Sintiendo una tensión inusual y temiendo lo peor, el príncipe echó un vistazo detrás del velo. Cuando abrió ligeramente el velo, lo que descubrió lo dejó atónito. Vio una figura que se parecía a su padre, el rey de Bryon, que, con voz firme, ordenaba al mayordomo de Marisa que se encargara del príncipe. El príncipe, en shock, permaneció paralizado un momento antes de ver cómo la transformación ocurría ante sus ojos. El rey cambió de apariencia, dejando paso a Lucina, que se disponía a declarar que iría a buscar al niño en Tayar. El hombre de confianza de Marisa, disfrazado de soldado de Bryon, esperaba tranquilamente, listo para ejecutar las órdenes de su ama. Cuando Marisa, bajo la apariencia de Lucina, se mostró ante el príncipe de Bryon, el miedo lo invadió instantáneamente. Consciente del peligro, se apresuró a huir, escondiéndose de esa revelación aterradora. Más tarde, aún conmocionado, el príncipe informó todo al líder religioso, explicando lo que el gran rey de Tayar les había revelado. Si Marisa había adoptado la apariencia de Lucina, probablemente buscaba localizar al niño. Por eso se habían dirigido todos al palacio secundario, con la esperanza de anticipar sus planes. Hakan confirmó que Marisa había alcanzado ese lugar mucho más rápido de lo que había previsto. El príncipe de Bryon, sintiéndose culpable por no haber informado antes lo que había visto, se disculpó sinceramente, consciente del peligro que podría haber evitado. El líder religioso, sin embargo, lo tranquilizó. Les anunció calmadamente que ya había resuelto el asunto de Marisa. El príncipe, sorprendido por esta noticia, preguntó incrédulo si el líder religioso quería decir que había logrado eliminar solo a un ser tan poderoso como Marisa. El líder religioso respondió con seguridad y serenidad que la amenaza había sido definitivamente eliminada y que ahora podían estar tranquilos. Lucina, aliviada, le agradeció cálidamente, conmovida por todo lo que había soportado. En cuanto a Hakan, bajó humildemente la cabeza, reconociendo que esa tarea debió haber recaído sobre el rey de Tayar, pero expresó su satisfacción diciendo que, gracias al líder religioso, finalmente pudieron vengar la muerte de su hermano. Titi, encantada con el fin del peligro, se acercó a Lucina, la emoción palpable en su voz. Dijo que ahora era el momento de hacer algo importante, especialmente porque el gran rey y Lucina estaban de vuelta a salvo.
Le entregó al bebé a Lucina, agregando que era la primera vez que el gran rey, Lucina y su pequeña princesa estaban reunidos. Hakan, profundamente emocionado de tener a su familia finalmente reunida, expresó lo preciado que era ese momento. Señaló que, por primera vez, estaban todos juntos en la misma habitación y que era un día bendecido no solo para ellos, sino también para Tayar. Después de décadas, había nacido una niña dragón, marcando un evento raro y excepcional. Lucina, con ternura, notó que su hija se parecía mucho a Hakan. Hakan, juguetón, respondió con una sonrisa que era tan adorable como su madre. Los abrazó tiernamente, prometiéndole a su pequeña princesa que haría todo lo posible para hacer de este mundo un lugar de paz, donde ella pudiera crecer de forma segura y armoniosa. Más tarde, Hakan y el príncipe de Bryon se encontraron para hablar sobre la situación. El príncipe, aunque aliviado por la derrota de Marisa, observó que la guerra aún no había terminado. Todavía debían encontrar una forma de detener al ejército de Bryon, y solo el rey podía dar esa orden. Preocupado, el príncipe preguntó a Hakan si la persona que había tomado la apariencia de su padre era realmente Marisa, como él sospechaba. Estaba preocupado por el destino del verdadero rey y quería saber qué le había sucedido. Hakan explicó al príncipe de Bryon que los Shifter consumían el corazón de sus víctimas antes de poder poseer su cuerpo y tomar su apariencia. Por lo tanto, era muy probable que Marisa hubiera matado al rey de Bryon hacía mucho tiempo para ocupar su lugar. Esta sombría verdad dejaba poco espacio para la esperanza. Atormentado por la idea de que su padre ya estaba muerto, el príncipe seguía buscando alternativas, esperando contra todo pronóstico que aún quedara alguna oportunidad. Sin embargo, Hakan, a pesar de la tristeza en su voz, le respondió sinceramente. Si Marisa había usado la apariencia del rey para ordenar el ataque a Tayar, significaba que probablemente se había encargado personalmente de eliminarlo. Se disculpó por la dura realidad, pero solo podía ser honesto. El príncipe, abatido por la noticia de la muerte de su padre, dejó escapar un suspiro de tristeza. Sin embargo, Hakan, compasivo pero firme, le recordó que el destino de Bryon ahora recaía sobre sus hombros. A pesar del dolor y las pruebas por venir, debía encontrar la fuerza para levantarse por su pueblo. El reino de Bryon necesitaba un nuevo gobernante, fuerte y justo, para evitar más derramamiento de sangre. Hakan lo instó a unirse a él para poner fin a esta guerra absurda, de una vez por todas. El príncipe pensativo agradeció al gran rey de Tayar. Las palabras de Hakan resonaban en él, trayendo una nueva claridad a esta situación caótica. Decidido, declaró que asumiría sus responsabilidades y haría todo lo posible para no repetir los errores de su padre. Hakan, confiado, le respondió con una sonrisa amable, afirmando que creía en él y en su capacidad para guiar a Bryon hacia un futuro mejor. Más tarde, Hakan y el príncipe de Bryon se dirigieron juntos al campo de batalla, donde sus soldados se enfrentaban, listos para luchar. Cuando las tropas vieron a sus dos líderes lado a lado, una ola de confusión se extendió entre ellos. Los guerreros de Tayar y los soldados de Bryon se detuvieron, inciertos sobre lo que ocurriría a continuación. Tulan, uno de los comandantes de Tayar, reconoció inmediatamente a Hakan y con un gesto autoritario ordenó a sus hombres que dejaran las armas y escucharan. El príncipe de Bryon, con el rostro serio, dio un paso adelante y habló con voz fuerte para dirigirse a sus soldados. Anunció que el rey de Bryon había fallecido y que el enemigo al que habían combatido no era el que pensaban. La persona que todos habían creído que era su rey no era otra que Marisa, la Shifter que había manipulado a Bryon desde dentro. Al escuchar sus palabras, un murmullo de incredulidad recorrió las filas. Los soldados se preguntaban si esa Marisa, que siempre habían visto junto al rey, realmente podía ser un monstruo bajo esa apariencia humana. El príncipe continuó revelando que los cazadores de dragones, que alguna vez fueron considerados aliados de Bryon, en realidad no eran más que peones de Marisa, infiltrados para servir a sus oscuros fines. Nunca habían luchado por el reino, sino que habían avivado las llamas de la guerra para su propio beneficio. Su objetivo no era solo destruir Tayar, sino también a Bryon. Hakan,
sosteniendo firmemente la pólvora negra en su mano, se enfrentó al ejército reunido. Con voz poderosa, se dirigió a los soldados de Brion y de Tallar. Todos ustedes han sido manipulados por los Shifter. Ellos avivaron esta guerra engañándolos, pero hoy tenemos la oportunidad de poner fin a su control. Ya no hay razón para continuar esta guerra inútil. Al ver la pólvora negra, varios Shifters infiltrados entre las filas de los soldados se quedaron paralizados. Sus rostros delataban su miedo y la intención de huir, pero uno de ellos, más audaz, intentó un ataque desesperado contra el príncipe de Brion. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Hakan reaccionó con una rapidez asombrosa. Empujó al agresor con una fuerza impresionante y con un movimiento preciso lo eliminó al instante. Los soldados, atónitos, fueron testigos de esta demostración de poder y valentía, viendo cómo el rey de Tallar protegía al príncipe de Brion. El príncipe, aprovechando la calma que volvió al campo de batalla, se giró hacia sus soldados y anunció solemnemente que, debido a la muerte de su padre, él era ahora el nuevo rey de Brion. Invitó a sus leales soldados a unirse a él y a Tallar para perseguir y eliminar a los Shifters responsables del asesinato de su padre. Su declaración fue recibida con un murmullo aprobatorio entre las tropas, que finalmente comprendieron la magnitud de la manipulación de la que habían sido víctimas. Todos los soldados, galvanizados por la revelación y la perspectiva de una nueva dirección, levantaron sus espadas como señal de fidelidad.